La crisis política, económica y social en Venezuela inició a finales de 2014, cuando el precio del petróleo mundial cayó, generando una situación de vulnerabilidad debido a que el 95% de la economía venezolana depende del crudo. Como resultado, Venezuela entró en un déficit monetario, lo cual originó la escasa importación de bienes. A esto se le sumó el aumento de precio de estos bienes por parte de las empresas. En 1878 se fundó la primera compañía petrolera Táchira, que perforó varios pozos y llegó a producir 15 barriles. Pero esta compañía cerró en 1930. Con la llegada de la modernidad, Venezuela intentó obtener una mejor producción y tecnología, por lo cual buscó empresas extranjeras. Por otro lado, se dio inicio a la cooperación de las transnacionales, las cuales tenían permiso para explotar y extraer crudo por un tiempo determinado. Las primeras empresas extranjeras en llegar a Venezuela fueron inglesas y holandesas, seguidas por las estadounidenses. Recordando sus inicios, ahora se debe decir que Venezuela es un país petrolero desde los años 20. Desde este momento, el hidrocarburo desplazó al café como principal rubro de exportaciones del país, cambiando radicalmente. Las economías rentistas son consideradas una bendición y una maldición. A todo lo anterior, podemos decir que el petróleo es el principal fuente económica del país bolivariano, teniendo actual y compradores crudo como India, China y Rusia. El petróleo de que Venezuela les envía a estos países es el principalmente para pagar deudas, explica fuentes como la BBC Mundo. Admitamos por el momento que Venezuela se encuentra en una posición grave, dado que su mayor cliente de la fuente de ingresos, que es Estados Unidos, lo ha abandonado. Asimismo, las sanciones por parte del gobierno norteamericano han generado desconfianza en otros posibles compradores. Por lo consiguiente, nos hacemos la siguiente pregunta-problema. ¿De qué manera Venezuela mantendrá su economía en el caso de no tener el principal recurso, que es el petróleo? Antes de responder lo anterior, analizaremos la crisis a partir de las siguientes teorías. La teoría de la dependencia surgió en América Latina en la década de los 60, donde fue impulsada por el argentino Raúl Presby y la CEPAL. En efecto, se llama teoría de dependencia a un conjunto de modelos que tratan de explicar las dificultades que tienen algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Por consiguiente, se realizó primero en América Latina, luego fueron generalizadas por economistas neomarxistas como Samir Amin, el cual es conocido por su concepto de desarrollo desigual y combinado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron la noción centro-periferia para explicar un orden económico internacional. Al mismo tiempo, esta noción describe la desigualdad entre los países industriales y agroexportadores. Aplicando esta teoría en la crisis de Venezuela, los actores principales son los países centro y periferia, donde los países centrales promueven un capitalismo acelerado, desiguales con naciones periféricas, empobrecidas, débiles, poco competitivos y con dificultades para surgir. Otro actor son las empresas multinacionales, que tienen sus sedes en los países del centro. Aplicándolo al tema, en este caso el centro sería Estados Unidos, Asia, la Unión Europea, entre otros. En lo que se refiere al modelo centro, los países que apoyan al régimen del presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, son China, Rusia, Turquía e Irán. Hay que mencionar además que países como Estados Unidos y Canadá no apoyan al presidente venezolano. En cuanto a la periferia, países como México, Cuba, Bolivia, Nicaragua expresan solidaridad con el presidente venezolano, al contrario de Brasil, Colombia, entre otros, que apoyan al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Otro rasgo es el sistema internacional. Según la teoría de la dependencia, la anarquía se ve reflejada en el centro periférico, el cual se encuentran en el sistema internacional, donde estos modelos no tienen un regulador eficaz, dado que los grupos como el de Lima, que intentó dar una salida a la crisis de Venezuela,
no ha podido hasta el momento lograr una intervención en el país vecino. Otras organizaciones que han intentado ayudar en la crisis de Venezuela han sido la ONU y la Organización de los Estados Americanos, OEA. A pesar de esto, no han podido lograr su objetivo por el sistema internacional anárquico. Un modelo económico adoptado en América Latina y en algunos países desarrollados. En pocas palabras, este modelo reemplaza los productos extranjeros por productos locales. Es la autonomía, donde esta la ejercen los países desarrollados y en la crisis de Venezuela no la ejerce, dado que para la dependencia tendría que romper lazos internacionales y lograr su autonomía a través de la revolución. Debe mencionar la cooperación que ha tenido el país caribeño con algunos países desarrollados como Rusia, China, Irán y Turquía. La teoría del neorrealismo o realismo estructural surge como evolución del realismo clásico, donde la diferencia se encuentra en el que este nuevo realismo centra su análisis en la estructura del sistema internacional, en la diferencia de los sistemas y sus funciones. El neorrealismo se centra en el contexto de la Guerra Fría, un mundo bipolar donde destacan dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, frente al antiguo sistema multipolar, de ahí la evolución. Sus mayores exponentes son Walls, Hertz y Hilpin. Esta teoría se dio como respuesta al por qué los estados hacen la guerra, y todo esto se debe a su supervivencia en el sistema internacional anárquico. En la crisis de Venezuela, la teoría del neorrealismo nos explica que los actores son los estados. En este caso en particular sería Venezuela, así también como los Estados Unidos y Rusia, entre otros, quienes han estado inmersos en esta crisis venezolana. Estos dos primeros han sido los más significativos en esta crisis económica, política y social. Por un lado, Estados Unidos, quien manifestó acciones militares contra la nación bolivariana, y por el otro lado, Rusia, quien ha mostrado en su momento un apoyo al gobierno de Maduro. En lo que se refiere al sistema internacional, en el neorrealismo y en esta crisis venezolana, en las relaciones internacionales no existe ningún ente capaz de regular de forma total el sistema internacional, por ende este es anárquico. Por tal razón, en esta crisis venezolana, si bien han existido grupos u organizaciones internacionales, no se ha ejecutado una debida intervención. Para el neorrealismo es fundamental la bendición absoluta y relativa del poder, dado que los estados se diferencian por la distribución de capacidades en función de cómo estén distribuidas. A esto se le llama balanza de poder. Walsh considera que la mejor balanza es la bipolar, porque es la que genera más estabilidad. Por lo tanto, existe una posibilidad de guerra. Las guerras suceden porque un estado trata de romper el status quo de la balanza de poder. Con respecto al sistema multipolar, la seguridad recae en las alianzas, algo inestable, pues entre tantos poderes no se pueden diferenciar fácilmente los enemigos de Venezuela. Forma parte de la estructura del sistema internacional, ya que el balance de poder se encuentra en el interior de cada estado. En este caso, Venezuela posee capacidades internas que permiten. Otro punto en esta teoría es la cooperación, la cual es de autoayuda. Según Walsh, los estados deben valerse por sí mismos para lograr su supervivencia. Además, la única forma de cooperación posible son alianzas coyunturales. En la crisis de Venezuela, se ha observado cómo países con un poder mayor al del país caribeño han brindado una cooperación, dado que el Estado venezolano por sí mismo no ha podido realizar su supervivencia en el sistema internacional por sus crisis económica, política y social. Es la económica la más grave de todas, la que ha impulsado que no solo reciba ayuda militar y armamentista, sino de suministros alimentarios. Esta alianza se da en el marco de un intercambio. Esto se vio reflejado en los múltiples acuerdos que firmaron a principios de abril en la capital rusa en el área cultural, económico, comercial, educativa y de energía. Otros países que han realizado una cooperación con el gobierno de Maduro, según el canciller venezolano Jorge Arreaza, son India, China y Turquía, siendo el crudo venezolano su mayor intercambio. Por otro lado, tenemos la autonomía, en el realismo, la cual se da en los estados soberanos. Esto origina la anarquía en el sistema internacional.
Estos estados soberanos expresan internamente un comportamiento racional para contrarrestar los efectos de la anarquía predominante. En la crisis de Venezuela, la autonomía se ve ejecutada de forma interna, dado que estados más poderosos como Estados Unidos de América han intentado intervenir dentro de la soberanía de este, así también como países vecinos. El gobierno de Maduro se ha mantenido firme en no permitir ningún tipo de intervención o influencia internacional en el país. Por tanto, la teoría del cosmopolitismo nace en la antigua Grecia. En el siglo XIX, donde se estaba precisando una transición global, se inicia el planteamiento de las humanidades y las ciencias sociales. El cosmopolitismo fundamenta nuevas propuestas de organización mundial. A su vez, ha venido a mostrar la paz y la armonía entre las naciones. Esta teoría es fundada en la comprensión, tolerancia y la interdependencia. Hay que mencionar, además, en el cosmopolitismo los actores son los estados, las organizaciones, grupos, entre otros. Llevando esta punto, explica que estos son una construcción imaginaria dada por los humanos. Respecto a las organizaciones, el sistema internacional, el cual siempre será anárquico, dado que las organizaciones o grupos mencionados anteriormente no poseen la capacidad necesaria para lograr dicha intervención. Cabe resaltar que el individuo es entendido como el centro del sistema internacional. Por otra parte, tenemos los temas de agenda en la teoría del cosmopolitismo. Para iniciar, tenemos el bienestar social, el cual se supone que todos los estados deben garantizar. En la crisis venezolana, lo que más ha llamado la atención ha sido su enorme dependencia al petróleo, del cual hacían uso para solventar una estructura de intervención social subsidiada, lo cual generó que no existiese otra proyección de inversión que no fuese el petróleo. El poder en el cosmopolitismo es analizado por Beck, quien observa una nueva configuración de las relaciones de poder. Los estados han sido desplazados como actores predominantes para la toma de decisiones en los ámbitos local y mundial. Los estados ya no poseen este poder, ahora es la actuación colectiva quien marca el espacio y las reglas en el panorama internacional. Sin embargo, esto no significa que sea solo la globalización quien defina y transforme la actuación colectiva. En la crisis de Venezuela, la actuación colectiva de algunos estados han generado que el país se vea afectado en distintas áreas. Esto lo podemos ver en los bloqueos económicos que ha ejecutado el gobierno de Trump. El cosmopolitismo en la experiencia cotidiana de la interdependencia no es una relación mutua de amor. Surge en un clima de mayor globalización y amenazas que crean una presión inevitable para cooperar. Con todo esto, la interdependencia no solo se ve en lo financiero y económico, también se ve en las interacciones sociales y culturales tan inevitables como la propia cooperación internacional. Por otro lado, en el cosmopolitismo se analiza cómo los estados comparten la misma definición de amenaza. Forma de explicar que los derechos humanos hacen parte de una evidencia empírica que ayuda a tener un reclamo. Además, esta se entiende como una base necesaria de un número creciente de autonomía de las personas que están defendiendo sus propios cimientos de sus identidades, quienes defienden la importancia de los derechos humanos. En la crisis de Venezuela se observa una grave violación a los derechos humanos que se refleja en la escasez de los alimentos. Venezuela cometió el error de depender solo del recurso del petróleo, porque este servía para solventar los gastos del subsidio social para el bienestar social, como lo explica el cosmopolitismo. Simultáneamente, Venezuela no tiene compradores de petróleo y por lo tanto no tiene espacio para almacenar su producción del crudo. Más aún, tuvo que poner freno a su producción. Ahora veamos si la situación fuera al contrario, si Venezuela no tuviera petróleo.
En el caso anterior, teniendo a Venezuela de sobra petróleo, de nada sirve porque no tiene compradores, porque algunos estados no apoyan ni confían en el régimen de Maduro. Ahora, respondiendo con la pregunta problema planteada anteriormente, una hipótesis de respuesta que creeríamos que funcionaría en su economía, en el caso de que no existiera el petróleo, es el modelo EASY, donde ayudaría al desarrollo local. Con la propuesta anterior tendría que organizar el país y cuidar de una innovadora producción. Se tendría que buscar inversionistas, asimismo producir sus propios productos, como la comida. En lo que sigue, es importante defender a los empresarios, los cuales ayudarían también a la economía pagando sus impuestos. Para finalizar, queremos decir que no es imposible dejar de ser dependientes del petróleo si se mantienen los mecanismos correctos.